Bueno, estamos grabando ya, así que arrancamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bueno, estamos acá de nuevo reunidos hoy con gente presencial que está llegando y después tenemos reunión social y bueno, y también tenemos gente online. ¿A quién tenemos hoy? A ver. Está Alejandro Telies, que no recuerdo de dónde, Alejandro Vallaro de Olivos, Alicia Tocino de Capital, Federico Palau de General Villegas, Gustavo Fons de Rosario, Héctor Bandi de Ramos Mejía, John Vaquiro de Colombia, Quindio, provincia, Quindio es una provincia de Colombia, no estoy seguro. Jorge Viani, Jorge Telies también de Colombia, Jorge Viani de Mendoza, Julián Eduardo de Ramallo, Julio César Nicolai de Ramos Mejía, María Cecilia Mariani de La Falda, Córdoba, María Rosa Camandona de Rosario, Martín Sabo de Chaco Resistencia, Matías Belizán de Buenos Aires, Mauro de La Plata, Rogelio Romero de San Antonio, Texas, Estados Unidos, Sergio Brito en modalidad dispositivo móvil, no sé de dónde andará, Silvina Koch de La Plata, Silvia Seusek con Y de Buenos Aires, Tatiana López de Quilmes, Tomás de Alicante, España, y Víctor Hugo Arnalds de Mar del Plata. Bueno, gente, acá estamos reunidos nuevamente. Vamos a ver si hacemos algo útil, si aclaramos algo, aclaramos ideas, siempre en la búsqueda del bienestar total y perfecto y máximo que podamos lograr, para lo cual obviamente tenemos que hacer cambios. Y no son cambios externos, no tenemos que mudarnos, ni comprar cosas, ni construir edificios, ni cambiar de trabajo, nada. Para lograr esa verdadera mejora tenemos que hacer un cambio interno, un cambio mental, un cambio en la forma de pensar, en la forma de sentir, en la forma de ver las cosas, en nuestras creencias más profundas. Todos esos cambios son los que nos llevan a directamente transformar el mundo que vemos. Cualquier otro cambio, cambios externos, cambios materiales, no influyen mucho. Y ese es un poco el hipnotismo en el cual estamos. Hay mucha gente tratando de mejorar su vida comprando cosas, mudándose, yendo a otro país, a otra ciudad, viajando, comprándose auto o invirtiendo o tratando de ganar más o comprándose un LCD de 33 pulgadas y media, no sé de qué. Pero bueno, la verdad es que nada de eso va a generar un cambio radical. El único cambio verdadero, o sea, el único avance verdadero hacia un bienestar se logra con un cambio interno, o sea, un cambio a nivel mental, en pensamientos, en sentimientos, sobre todo en creencias fundamentales, que son las que a su vez gobiernan a los pensamientos y a los sentimientos, y por lo tanto gobiernan todo lo que decimos y gobiernan todo lo que hacemos, y por lo tanto gobiernan todos los resultados que obtenemos. Es algo bastante claro, o sea, darnos cuenta que lo que realmente nos hace bien o nos sentimos bien cuando nuestro estado de ánimo es positivo. Ahí nos sentimos bien. Casi independientemente de dónde estemos. Podemos estar, no sé, haciendo cola en un banco, en un estado de ánimo muy positivo, conversando con otra persona alegremente, o podemos estar en una piscina olímpica, en una mansión, discutiendo con, no sé, con un vecino o con la esposa, o a los gritos, o totalmente angustiado, o con dolor de muelas, no sé, con cualquier condición que haga imposible el bienestar. Bueno, entonces, el bienestar es algo psicológico y eso es lo que tratamos de
siempre aclarar y enfatizar, porque si no nos podemos confundir, qué es lo que nos pasa, ¿no? Y dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a conseguir objetos o relaciones o cosas o viajes o lo que sea que realmente al fin y al cabo no cumplen, como dicen algunos, no garpa. O sea, eso significa que no tiene retorno, que requiere mucho esfuerzo y no sirve, no rinde. Bien, bueno, pero cuesta esfuerzo darse cuenta de eso y hacer el cambio del desarrollo material, o sea, pasar de matarnos por crecer materialmente a dejar de hacer eso y dedicarnos a crecer espiritualmente, o sea, a mejorar a nivel psicológico, a desarrollar nuestra conciencia, controlar nuestros pensamientos y sentimientos y llevarlos hacia una configuración totalmente positiva. Bien, bueno, de eso vamos a hablar hoy. Y hoy el título de la charla, bueno, en realidad lo que comentamos recién como introducción es lo que hablamos siempre, o sea, es un poco la temática general. El tema específico de hoy, la charla de hoy se llama el doble error. Y se refiere a un aspecto muy interesante de nuestra situación que a veces lleva a confusión y que genera a veces discusiones o confusiones sobre nuestro estado actual. O sea, nuestro estado actual, ¿cuál es? ¿Somos buenos, somos malos, somos perfectos, somos imperfectos? De eso vamos a hablar hoy y el título de la charla es el doble error. Pero antes de ir al tema específico, bueno, veo que ya hay un comentario por ahí y lo leo, ya que lo vi antes de empezar. Federico Palau dice, me gustaría decir que el cambio espiritual en mi caso conllevó a un cambio en lo material. Sí, eso está bien. Es más, hay una frase en la Biblia que dice que primero busca el reino de los cielos y todo lo demás te va a ser dado por añadidura o algo así. No recuerdo las palabras exactas. A lo mejor alguien me puede ayudar para la cita exacta. Pero un poco la recomendación era no busques lo material, no busques cosas, busca primero el reino de los cielos y todo lo demás te será dado. Y eso es lo que acaba de decir recién Federico Palau. Dice que el cambio espiritual, en su caso, lo llevó a un cambio en lo material. Eso es lógico, es así. Si uno se dedica a buscar el reino de los cielos, como dice en la Biblia, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es la mente, es la conciencia. O sea, si uno obtiene el reino de los cielos es que uno gobierna su conciencia, gobierna su mente, gobierna su imaginación, gobierna su creatividad. Si uno logra eso, si uno gobierna eso o obtiene eso, después puede obtener lo que quiera, porque adquiero la capacidad mental de creación. Entonces después puedo tener lo que se me ocurra. Ahora, si yo lo que intento no es lograr la capacidad de conciencia para crear lo que se me ocurra, sino que voy directo a buscar un objeto material sin tener la capacidad de conciencia, no voy a lograr nada. O voy a lograr muy poco, que tiene que ver con esa otra frase que siempre mencionamos, tan interesante, mencionamos en la charla anterior, que dice que al que tenga le será otorgado y al que no tenga, hasta lo poco que tenga le será quitado, que se refiere a esta misma idea. O sea, la persona que tiene a nivel del reino de los cielos, o sea, a nivel mental, a nivel conciencia, le será dado más, porque la conciencia es la que genera las cosas, o sea, nuestra capacidad consciente, nuestra capacidad de creación, esa es la que genera todos los resultados que obtenemos. Entonces, el que tiene capacidad de conciencia, el que tiene control sobre su mente, el que tiene confianza, que tiene fe para que su mente tenga poder, a ese le será otorgado. Y al que no tenga esa seguridad y ese dominio mental y ese nivel de conciencia, si tiene algo, hasta ese poco que tenga le será quitado. No es que le será quitado, lo va a perder.
porque la persona, o sea, casualmente tiene algún beneficio material, pero no tiene una capacidad psicológica ni para mantenerlo, ni para multiplicarlo, ni para reproducirlo en un futuro. Así que cuando se le gaste, se le acabó y no hay más. Jorge Viani dice, la mejora se logra con un cambio interno, cambiando de intenciones, pensamientos, sentimientos, y posteriormente se manifiesta en cambio de acciones. Sí, por supuesto, o sea, un cambio mental profundo lleva a cambio total de la persona. Pensamientos, sentimientos, deseos, intenciones, se eliminan emociones negativas, se mejoran las expresiones comunicacionales, se mejora el lenguaje verbal, no verbal, se mejora todo lo que decimos, se mejora todo lo que hacemos y por lo tanto mejora todo lo que obtenemos. Bien, bueno, nos enfocamos ahora en el tema de hoy, que es el doble error. ¿A qué se refiere el doble error? Fíjense, hay un tema muy interesante en psicología que se estudia y que hemos hablado en muchas charlas, que es el tema de los mecanismos de defensa, y otro tema asociado que es el tema de las distorsiones cognitivas. ¿Qué son los mecanismos de defensa y las distorsiones cognitivas? Bien, los mecanismos de defensa son básicamente todo un conjunto de artilugios, podemos llamarlo mentales, automáticos, que nuestra mente desarrolla para ocultarnos en cierta forma nuestra imperfección y ocultarnos la verdad cuando no la podemos digerir. Denme un segundito porque me acaban de alcanzar un mate. Así que tomo el mate antes de que se enfríe y seguimos. Si tienen comentarios, los pueden poner. Ponle azúcar como el capitán, por favor. Bien, no le podemos compartir mates, lamentablemente. La próxima vez vengan para acá. Bien, Julián Eduardo de Ramallo dice la negación. Sí, la negación es uno de los mecanismos de defensa. Hay distintas clasificaciones, pero en los mecanismos de defensa hay 7 u 8. Negación, proyección, introyección, regresión, disociación y otros más. Son distintos mecanismos mentales que nos ocultan la verdad. ¿Por qué nos ocultan la verdad? Pues no la podemos soportar, porque no la podemos digerir. Por ejemplo, una persona, es bastante sabido en psicología que cuando una persona se ve enfrentada a una crisis muy grande o a una situación muy difícil, hay muchas reacciones, pero por ejemplo una reacción es la llamada de regresión, que es que la persona vuelve a un estado infantil. O sea, es sabido o hay casos conocidos de personas que pasan por situaciones muy difíciles y cuando las encuentran están en posición fetal. O sea, toda como en la cama, toda acurrucado como si fuera un bebé. Y uno dice, ¿qué le pasó? No, lo que pasa es que toda su familia murió en un accidente. Entonces la persona está en la cama acurrucada como un bebé y no se mueve, como si fuera un bebé que recién nacido, esperando que alguien lo salve. Eso es un mecanismo de defensa, se llama regresión. La persona vuelve a un estado de conciencia como si fuera un nene. No entiende nada. Y defiende a la mente, en cierta forma, de la verdad. O sea, porque no la puede aceptar, no la puede digerir, no la puede comprender. O sea, entender perfectamente la situación la destruiría a la persona. La destruiría porque no tiene la capacidad psicológica de entenderlo. Bien, ahí tiraron un comentario larguísimo. ¿Qué pasó? Javier Maldonado. Se hizo un copy-paste de la Biblia. Bueno, ahora lo leemos, pero leo antes algunos comentarios más cortos. Tomás de Alicante pregunta, ¿los prejuicios son mecanismos de defensa que a veces actúan en nuestra contra? No son mecanismos de defensa, pero se derivan de los mecanismos de defensa. O sea, los mecanismos de defensa son como los mecanismos básicos que nos ocultan ciertas verdades del mundo y nuestras también. O sea, nos ocultan nuestros propios defectos y nos ocultan situaciones muy graves del mundo que todavía no podemos entender o que no somos capaces de entender y por lo tanto las negamos.
Por ejemplo, también son conocidos los casos de personas que pierden a un ser querido y en un momento la persona habla como si ese ser querido todavía vive. Dice, ¿y dónde está Juan? ¿Y dónde está Juan? Y Juan murió hace 2 días, pero la persona está en negación, se dice. Después, bueno, si la persona se desvía mucho, puede perder la razón, o sea, puede entrar en un estado de psicosis, o sea, perder el contacto con la realidad. Ahora, si es solamente el mecanismo de defensa, la persona va a estar confundida un tiempo, unos días, y después va a volver a la normalidad. Y ese mecanismo de defensa lo que hace es le permite procesar, le da más tiempo como para procesar la situación. Bien, eso era para responder lo de Tomás. Los prejuicios no son mecanismos de defensa por definición en psicología, pero se derivan de los mecanismos de defensa. En realidad de los mecanismos de defensa se derivan un montón de fallas mentales, porque se imaginan que algo en nuestra mente que nos oculta la verdad, obviamente tiene que ser una deformación total. Necesaria porque somos incapaces de aceptarla. No son necesarias para una persona que se haya decidido a aceptarla. O sea, una persona que se decidió a hacer fuerza y decir yo quiero ver la verdad contra viento y marea, entonces empieza a destruir sus mecanismos de defensa y empieza a ver la verdad tal cual es. Pero ahora seguimos y van a ver que es complicación sobre complicación esto, porque por eso estamos hablando del doble error, no estamos hablando de un simple error. Los mecanismos de defensa son como un simple error, es un error o un nivel de errores. Podemos saber que hay otro nivel de error. Bien, Javier Maldonado nos copia un pasaje de la Biblia, Mateo 6:25, o del 25 al 34, algo así. Por tanto os digo, no os afanéis, nos dice Mateo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre, perdón que ahí me perdí. Y vuestro Padre celestial, perdón porque el comentario es tan largo que se mueve de a bloques. Me perdí. Y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por ejemplo, ahí hace el comentario de quién puede hacerse más alto. Fíjense que está haciendo alusión a que nos sentimos a veces que podemos hacer cosas, en realidad no podemos ni siquiera modificar nuestro cuerpo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, o sea, no hacen telas, nada, pero están perfectamente vestidos. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y sigue, no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Bien, bueno, esa es la frase de la Biblia. Gracias, Javier. En esa frase se dice claramente, el consejo es no busquen las cosas materiales directamente. No vayas directo a buscar la solución de un tema material. Resuelve tu mente. Y si resolves tu mente, quedan resueltos todos los temas materiales. Porque tu mente, si funciona bien y es capaz y sos consciente y tenés control sobre tus pensamientos, sobre tus sentimientos, o sea, alcanzás el reino de los cielos, entonces podés lograr lo que quieras. Sería como un consejo de ir a la esencia, no de ir a hacer las cosas
a la fuerza en contra de la esencia, lo cual no funciona, porque una persona que no tiene sus capacidades conscientes desarrolladas, casualmente puede obtener algo material, pero lo más probable es que lo pierda, que no lo pueda mantener. Entonces es pan para hoy, hambre para mañana. Bien, Federico Palau dice, la ilusión y fantasía es un mecanismo de defensa. No, en realidad no. O sea, los mecanismos de defensa están categorizados en psicología y tienen distintos nombres, son 7 u 8, y la ilusión y la fantasía no están dentro de esa lista, pero distintas formas de ilusión y fantasía surgen de los mecanismos de defensa, eso seguro, pero no son el nombre oficial de ninguno de los mecanismos. Es una cuestión de convención, ¿está bien? De nombres. María Cecilia Mariani, de La Falda, Córdoba, dice, el reproche, la desconfianza, la intelectualización son mecanismos de defensa. La intelectualización sí, es uno de los mecanismos de defensa, es el nombre exacto. La intelectualización, ¿qué es? Es ese mecanismo que tenemos cuando una emoción o alguna situación nos pega muy fuerte emocionalmente y la persona no la puede procesar, entonces la intelectualiza. ¿Qué dice? Por ejemplo, la persona, no sé, se le murió un hijo o se divorció y un amigo le pregunta, ¿y cómo te sentís? Y el tipo dice, no, bueno, en realidad yo creo que fue más conveniente porque en realidad es conveniente para todos y ahora yo estoy mejor, ella está mejor. Entonces uno lo ve como que trata todo el tema muy intelectual, pero en el fondo no es cierto eso, como falso. Bueno, ese es el mecanismo de intelectualización, que sirve para sacarle a una emoción los contenidos dolorosos, o sea, hacer que una emoción sea como si estuviera viendo una película, y no es mía, no me pasó a mí. ¿Está bien? No sé si les resulta familiar, creo que son cosas que hemos hecho todos alguna vez. O sea, recordemos que los mecanismos de defensa no son de las personas locas, ¿está bien? No son de los que están internados. Los mecanismos de defensa están en todos los seres humanos y en los seres normales y en todos. Lo que pasa es que en mayor o menor medida. Denme un segundo que acá me llegó otro mate. A ver si este está dulce. No, no está dulce. Todavía no. Lo que pasa es que tenemos un principiante acá de cebador. Todavía no maneja la cultura imperante acá. Acá la cultura es azúcar con mate. Y hoy no está el capitán, que es el que ceba siempre, que él sí ya conoce la medida azucarera acá del disertante. Bien, estaba contestándole a María Cecilia Mariani, de Córdoba. Decía, el reproche, la desconfianza, la intelectualización son mecanismos de defensa. Bueno, la respuesta es la intelectualización sí, es un mecanismo básico de defensa. Reproche y desconfianza no, son actitudes derivadas. ¿Está bien? Derivadas y no necesariamente de los mecanismos de defensa, son simplemente actitudes. Hay reproches que son totalmente ridículos y seguramente derivados de algún mecanismo de defensa. Alguno tal vez es más razonable o más justificado. La desconfianza enfermiza también puede ser resultado de algún mecanismo de defensa, pero también puede haber formas de desconfianza que no sean tan enfermizas, que son un poquito más justificadas. Bueno, pero seguimos entonces, ahora ya vimos todos los comentarios, estamos hablando del doble error. El primer error es el de los mecanismos, en realidad el de los mecanismos de defensa no es el primer error, sino que es el segundo error. ¿Cuál es el primer error? Y vamos a ir de a poco para ver si se entiende bien, porque no es fácil ni de explicar ni de entender. Los mecanismos de defensa vimos que son una serie de artilugios mentales para no ver la realidad. ¿Por qué no queremos ver la realidad? Porque nos sentimos que somos imperfectos, muy imperfectos, casi insignificantes, pero no nos gusta esa idea. Entonces los mecanismos de defensa nos hacen ver o nos ayudan a sentirnos un poco mejor de lo que somos. Y todos esos mecanismos de defensa a su vez se derivan en una lista larguísima de distorsiones cognitivas que vimos en otras charlas, algunos ejemplos vimos, pero son decenas, debe haber 50, 60 o cerca de 100
formas distintas, conocidas y estudiadas de distorsión cognitiva, que son, para decirlo fácilmente, son fallas de la mente. O sea, nuestra mente falla. ¿Para qué falla? Y para hacernos ver la vida un poco más digerible, más aceptable. Por ejemplo, hay una distorsión cognitiva que se llama, siempre me acuerdo porque no sé, el nombre me parece raro, retrospección color de rosa, que es un fenómeno mental que nos hace ver todo lo que sufrimos en el pasado, situaciones negativas del pasado, nos las hace ver como que no fueron tan graves, como que en realidad fueron graciosas, como que fueron lindas, fueron divertidas, por ejemplo, qué sé yo, no sé, uno fue al viaje de egresado, o fue de luna de miel, no sé, y había contratado un hotel, y el hotel era espantoso, era un desastre, se caía a pedazos, y fue un sufrimiento, y discutieron, y eran recién casados, y fue toda una crisis, un conflicto, pero bueno, 5 años después lo cuentan y se ríen. ¿Te acordás? Ja, 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 ja. Pero sí, ja, 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 no fue ja, 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 ja. ¿Está bien? O sea, la mente lo transforma en un recuerdo gracioso, como una forma de ponerle encima una capa a algo que de gracioso no tuvo nada. ¿Está bien? Es raro eso, no sé si lo han pensado. O sea, algo que fue muy negativo en un momento, si la mente fuera perfectamente clara y prístina y perfecta en su funcionamiento, aunque lo viera un día después, 2 días después, 100 días después, 1000 años después, lo tendría que ver igual, ¿o no? ¿Cómo lo ven eso? ¿Les parece lógico eso? O sea, si hoy yo veo un círculo y mañana hablo y digo, no, no era un círculo, era un cuadrado, entonces que estoy destruyendo todo. O sea, mi mente obviamente está haciendo algún truco, ¿está bien? Alejandro Telles dice que cree que le ha sucedido. Te creo, porque creo, o sea, si mirás tu vida para atrás, más que sucedido, te va a haber sucedido decenas de veces. Es una forma de autoengaño, como dice John Baquiro de Colombia. Alejandro ahora aclara, está seguro que le ha sucedido. Primero dijo creo, ahora dice que está seguro que le ha sucedido. Seguro, me ha sucedido a mí, a usted y a todos, porque está en nuestra mente. Eso sí, está en nuestras manos también la posibilidad de luchar contra eso o de festejarlo. Por ejemplo, hay gente a la cual le encanta este fenómeno de que los recuerdos negativos se ven como algo positivo, divertido, simpático y que sirve para contar anécdotas. Hay gente que le encanta esto y lo repite millones de veces. Y por ejemplo cuenta a todos sus amigos cómo en la escuela secundaria un día lo ataron a un árbol desnudo y le tiraron un huevo podrido. Y lo cuenta, ja, 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 ja. Y en ese momento estaba al borde del suicidio. ¿Está bien? Pero ahora lo cuenta como algo gracioso y lo alimenta. Es algo que se ha transformado en normal en la sociedad. O sea, tanto los mecanismos de defensa, aclaremos esto que es importante, tanto los mecanismos de defensa como las distorsiones cognitivas están dentro de lo que la psicología tradicional acepta como algo normal. ¿Está bien? Es más, cuando los mecanismos de defensa dejan de funcionar por algún motivo, nos podemos llegar a sentir muy mal. Por ejemplo, esta es mi teoría personal. No sé si hay algún psicólogo en el grupo hoy conectado, pero según mi visión, una de las causas muy común de la depresión o distintas formas de depresión es el afloje, podríamos decir, de los mecanismos de defensa. O sea, cuando los mecanismos de defensa dejan de funcionar un poquito, es como que la persona empieza a ver la verdad, empieza a ver todos sus errores, empieza a ver que todos los hechos del pasado que él veía simpáticamente, en realidad fueron metidas de pata monumentales y que en el pasado afectó a un montón de personas y que sí, jaja, sí, yo hace 2 años tenía una deuda y no pagué nada, y bueno, me escapé y no, jajaja, y cuenta eso mientras están los mecanismos de defensa funcionando. Ahora, si a la persona se le aflojan los mecanismos de defensa y mira eso del pasado, no ve algo gracioso ni chistoso, ve culpa. O sea, dice, no, yo tenía una deuda y me escapé y no la pagué, ¿y qué le habrá pasado a esa persona
que la dejé sin un montón de su dinero. ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá podido sobrevivir? ¿Y para qué sería ese dinero? ¿Y si ese dinero era para un tratamiento médico y yo se lo saqué? Esa es la forma de pensar de una persona que se empieza a deshacer de sus mecanismos de defensa. El tema es que si nos vamos deshaciendo gradualmente de los mecanismos de defensa, está muy bueno porque cada vez vamos viendo más la verdad y podemos perfeccionarnos. O sea, nos sacamos ese manto de protección que tiene la mente y digo, pará, no me protejas nada, me la voy sacando y quiero ver la realidad tal cual es y quiero verme a mí mismo tal cual soy y quiero ver todas las macanas que hice y las quiero corregir o no corregir, pero entenderlas. No quiero ocultarlas. Esa es la actitud sana de una persona que quiere desarrollarse. Ahora, si una persona en su proceso de desarrollo o por accidente o por algún motivo X o por una crisis, sus mecanismos de defensa se le debilitan, entonces, y se les debilitan muy de golpe, o sea, no de una manera gradual que lo pueda ir manejando, sino que se le debilitan de un día para el otro, y bueno, esa persona seguro va a caer en una depresión, en un estado de ansiedad o de angustia o de depresión o de pánico. ¿Por qué? Porque de golpe la persona ve que todo lo que estaba bárbaro no está bárbaro. ¿Está bien? Alejandro Telles dice que cree que le sucedió eso y que efectivamente cayó en una depresión. Bueno, es algo muy común eso. Es algo muy común. Puede pasar porque una persona se pone a investigar y se pone a estudiar mucho su propia mente y profundiza demasiado y se le va la mano. O no es que se le va la mano porque nunca se nos puede ir la mano con eso porque es algo bueno, pero uno se puede pasar, digamos, como si uno fuera al gimnasio y en vez de levantar 10 kilos, que es lo que puedo levantar, me pongo a levantar 100 y me fracturo la columna vertebral. O sea, no puedo, no va. De golpe no se puede. Bueno, como el desarrollo físico no puede darse de golpe, tampoco se puede dar el desarrollo psíquico. Porque el desarrollo psíquico implica entrar en la mente subconsciente y ver toda la basura que hay ahí guardado. Hay basura, pescado podrido, basura de hace 20, 30 años o de toda la vida. Y sacar esa basura de golpe es una cosa totalmente imposible de manejar. O sea, uno puede ir rápido revolviendo la basura y separando, a ver, esto sirve, esto no sirve, y tirando lo que es verdaderamente basura y guardando lo que podría servir o lo que puede ser recuperable. Y uno puede ir rápido, pero no puede ir a más de cierta velocidad que sea la capacidad consciente que uno tiene. Bien, Matías Belizán pregunta si ser muy racional también es un mecanismo de defensa. Bueno, es la intelectualización. Puede ser o puede no ser. O sea, si una persona tiene una carga emocional importante, pero a su vez hace grandes esfuerzos por mostrarse intelectual, para ocultar toda esa carga emocional, porque le duele, porque le da vergüenza, porque no la quiere mostrar o porque tiene miedo que le afecte, entonces está cayendo en el mecanismo de defensa de intelectualización. Ahora, si la persona es muy racional, porque ya se limpió de emociones negativas y es racional y no sufre, y no es que está ocultando emociones bajo un manto racional, sino que está realmente siendo racional, porque ya está así, ya limpió toda la basura de abajo de la alfombra, entonces la persona no está en mecanismo de defensa. ¿Está bien? O sea, es todo complicado esto, no es tan directo. La persona sea racional, puede ser que sea muy inteligente, que tiene sus emociones trabajadas, limpiadas, perfeccionadas, emociones negativas eliminadas y es bastante objetivo y puede ver las cosas con claridad. O puede ser que la persona no entiende nada, pero está frenando a sus emociones. Tiene una olla a presión, pero como tiene miedo de abrirla, entonces la mantiene cerrada con una actitud pseudo racional o falsamente racional, y eso es lo que se llama intelectualización. Que son esas situaciones cuando vemos a una persona que le pasó algo que obviamente un poco golpeada tiene que estar, y uno ve que la persona no está nada golpeada. O sea, está totalmente como si estuviera drogada, como si estuviera dopada. ¿Está bien? Ahora, solo que no es una droga, una pastilla que se toma, sino que es una droga interna. Es una droga natural. Los mecanismos de defensa funcionan como una droga natural.
como una especie de clonazepam gigante, pero que viene de adentro de la mente, directamente. ¿Para qué? Y para proteger a la persona. Lo que pasa es que es un arma de doble filo. Por un lado protege a la persona, pero por otro lado le impide ver la verdad a la persona. O sea que la protege, pero la mantiene un poco en la estupidez. Igual que el clonazepam, ¿está bien? Y que esa droga o cualquier ansiolítico poderoso a la persona la protege porque la calma, pero también le impide que la persona, al sacarle la preocupación, la persona ahora ya está, listo, está bien. Entra en un estado que no favorece su mejora psíquica. Por eso ese tipo de remedios, clonazepam o ansiolíticos, se usan en casos puntuales y no es peligroso enviciarse, ¿no? Porque si uno se envicia con ese tipo de medicamentos, entra en un estado donde parecido al drogadicto, no ve la realidad, no entiende nada. Acá hay una pregunta presencial de Nico. A ver, vamos a escuchar la pregunta. La pregunta es si lo que está protegiendo el mecanismo de defensa es el ego o a la persona. Bien. El mecanismo de defensa protege siempre al ego, porque la persona no necesita protección, la persona es indestructible. Lo que pasa es que si yo me creo que soy un capitán de fragata y alguien me dice que dejo de ser capitán de fragata, me puedo agarrar un ataque de nervios, porque hace 30 años que soy capitán de fragata y me quieren sacar el cargo y yo me desespero, entonces entro en negación y yo me echaron a la miércoles de la marina, pero yo en mi casa estoy vestido de capitán de fragata y todos me dicen capitán y yo vivo una irrealidad. ¿Por qué? Porque soy el loco del barrio, pero estoy tratando de proteger a mi ego. A mi verdadero yo no lo tengo que proteger, porque si yo caigo en la depresión más destructiva, profunda y total, el yo siempre sigue bien. O sea, es toda una ilusión, es toda una falsedad sobre falsedad. Por eso es el doble error que vamos a tratar hoy antes, durante la charla, de aclararlo, porque hay un doble error acá. Hasta ahora estamos hablando de un solo error, o sea, del error de la persona que se cree, o sea, que es o cree ser muy imperfecta y sobre esa creencia pone toda una parafernalia de mecanismos para no sentirse imperfecta. Y esos son los mecanismos de defensa y las distorsiones cognitivas, que están protegiendo a la persona que ya está en el primer error, agregándole un segundo error. ¿Está bien? Dígame si se entiende o no se entiende, porque sé que no es sencillo esto. Obviamente la psicología tradicional nos dice que estamos solamente con los mecanismos de defensa. O sea que eso es lo único que la psicología tradicional pilotea. Entonces cuando una persona va al psicólogo porque tiene depresión o ansiedad o angustia o lo que sea, le dice, no, lo que pasa es que vos sos muy exigente, tenés que aceptarte como sos, así medio boludo. Pero bueno, es normal, somos todos así, somos débiles, bla, bla, bla. Te da un remedio, te da un tratamiento, dice aceptate, la autoestima, jajaja, ja, ja, y esto, que el otro, bueno, hasta que la persona vuelve a colocar los mecanismos de defensa y vuelve supuestamente a la normalidad. De hecho, vuelve a sentirse bien. O sea, vuelve a sentirse bien, pero porque volvió a aprender a encender los mecanismos de defensa. ¿Se entiende? Es como si alguien empieza a ver la realidad y dice, uy, estoy viendo la realidad, uy, esto es muy preocupante, y le prenden la televisión de nuevo. Entonces, uy, mirá, empezó la de Tinelli. Listo. Entonces vuelve y ahora me siento bien, y jaja, me río, me siento mejor, pero, o sea, me siento mejor ¿cómo? Ocultando cosas. Bien. Bueno, espero se entienda, lo estoy simplificando, obviamente. Espero que no haya un psicólogo que me diga que lo estoy simplificando demasiado. Lo estamos simplificando para ir a la esencia nada más. Obviamente que esto es más complejo. Bien, voy a leer los comentarios que me salteé. Alejandro Telles había dicho que le sucedió esto, o sea que se debilitaron sus mecanismos de defensa, entró en una depresión, pero ya pasó y ahora dice que se acuerda de todo y no le da risa, pero tampoco le siente dolor, o sea, lo puede ver racionalmente, objetivamente. Bueno, significa que tuvo una buena recuperación.
Alejandro dice que me hice responsable y por ende me siento incapaz de juzgar a aquellos que me han hecho daño, puesto que entiendo que yo también lo he hecho y veo en mi alrededor el fruto de mis acciones. Bueno, está adoptando Alejandro una postura más racional, más lógica, más objetiva, de igualdad entre uno mismo y el resto de las personas, y eso va ordenando la mente. Pero la va ordenando de manera genuina, no con mecanismos de defensa, que los mecanismos de defensa lo que hacen es tapar una mente desordenada. O sea, mi mente es un desastre, pero los mecanismos de defensa me hacen ver que soy bastante zafable, que soy normal. Yo no sé si ustedes no se han sorprendido o no se sorprenden cuando ven, por ejemplo, a personas con muchísima formación, súper capaces, geniales, que dicen, bueno, yo no soy tan capaz, te dicen, ¿no? Te dicen, bueno, me falta estudiar cosas, o bueno, estoy dentro de lo normal. O sea, la persona se considera normal, pero con algunas falencias. Y después uno ve a otra persona en otro extremo, totalmente descontrolada, viciosa, adictiva, totalmente arruinada, quemada, para decirlo en palabras sencillas, y la persona defiende que es normal, que ella, no, yo estoy bien. Y cuando todo el mundo la mira y dice, no, es alcohólico, adicto, golpeador, agresivo, descontrolado, fanático, desesperado, peligroso. Y la persona, ¿y vos cómo sos? No, soy normal, dice. O sea, es como que la persona que está en -1000 y la persona que está en +1000, las dos se consideran normales. ¿Por qué? Porque estos mecanismos de defensa es justamente lo que hacen, es balancear. O sea, si yo soy muy tonto, mis mecanismos de defensa son muy poderosos. Entonces, por más que soy infinitamente tonto, me hacen ver del 100% de la verdad, me muestran un 1%. Entonces yo me siento aceptable. No me dejan ver mis errores. ¿Está bien? Los mecanismos de defensa no me dejan ver mis errores para que yo no me desespere. Porque si los viera, tomaría carrera y me tiraría por la ventana directamente. Si los viera a todos. No los puedo ver de golpe. Pero entonces, la persona que tiene 10 millones de errores, tiene 10 millones de mecanismos de defensa. Entonces no ve o a ver un poquito más lógico. La persona que tiene 1000 errores tiene 999 mecanismos de defensa. Entonces ve un error. Y el sabio tiene un error, pero no tiene ningún mecanismo de defensa. Entonces ve un error. ¿Se entiende eso? Los dos se ven igual. O sea, el totalmente tonto siente que es inteligente y capaz. Y Sócrates dice que solo sabe que no sabe nada. Y así funcionan los mecanismos de defensa. Obviamente que tenemos que trabajar para ir sacándolos de a poco, porque es la única forma de llegar a entender algo de verdad. María Cecilia Mariani de la Falda dice, cuando hay un despertar de conciencia, bajan los mecanismos de defensa, ya que nos empezamos a ver tal cual somos, tal cual. Bueno, buenísimo, esa es una idea central. O sea, cuando la conciencia se incrementa, empezamos a entender más y empezamos a ver que veníamos ocultando cosas y no la queremos seguir ocultando. Y ese es el mecanismo natural a través del cual vamos eliminando los mecanismos de defensa. Ya no quiero negar las cosas, ya no quiero proyectar las cosas. Proyectar significa echarle la culpa a los demás, para decirlo muy, muy simplificadamente, es mucho más complejo psicológicamente, pero la proyección es otro de los mecanismos de defensa que nos hace ver en los demás las falencias que tenemos nosotros. Ahora, si uno va elevando la conciencia, entonces yo empiezo a ver, no, esto lo veían los demás, pero no es de los demás, esto es mío. Y se empieza a dar cuenta la persona. Y ahí es donde se empieza a perfeccionar y empieza a ver las cosas tal cual son. El mundo y a uno mismo, y sobre todo a uno mismo, que eso es lo más importante. Bien, Alejandro Telles agrega, aunque a veces creo que estoy triste sin razón aparente, ¿podría ser signo de algún mecanismo de defensa? Puede ser signo de algún tema que quedó no suficientemente procesado. O sea, toda tristeza sin razón aparente proviene de algo triste que está en nuestra mente subconsciente. O sea, algo que nos da tristeza que existe en nuestra mente, pero que no está en nuestra parte consciente. Hay que buscarla y procesarla. O, bueno, aplicando afirmaciones y otras prácticas, grabar en nuestra mente mensajes positivos que vayan haciendo desaparecer a los mensajes negativos.
sin importar cuáles son. Pero bueno, eso es tema para otra charla, o si no, hacete un repaso de las charlas de las técnicas de programación mental, o hay otra que se llama la programación de la mente subconsciente y otras similares. Bien, Alejandro Telles destaca la frase aceptarte así como sos. Bueno, ese es el mensaje de la sociedad muchas veces. Y es un mensaje que viene bien en ciertas situaciones, pero aceptarnos así como somos, con mecanismos de defensa, lo que hace es frenar el desarrollo, ¿está bien? O dificultar el desarrollo. Federico Palau dice si puedo comentar el doble error. Todavía no vimos el doble error. Todavía hablamos de un solo error. Bien, John Baquiro de Colombia dice, me he encontrado con personas que imponen su autoridad y siempre demuestran ante otros que tienen más experiencia y más conocimientos, pero muchos observan simplemente sus errores. Ellos requieren mucho reconocimiento de sus actuaciones por parte de los demás. Sí, bueno, esa es una debilidad típica del ser humano, lleno de mecanismos de defensa. O sea, esa persona se siente débil y por lo tanto todo el tiempo necesita reconocimientos, premios, felicitaciones, halagos, y si no se los da, se ponen agresivos. ¿Está bien? Esas personas se ponen agresivas porque se sienten amenazadas. O sea, en el fondo son personas que están mal, o sea, son personas que están complicadas mentalmente, o sea, es contrario a lo que la sociedad a veces considera, porque uno a veces ve a esas personas como personas muy importantes, muy capaces, muy poderosas, personas, uy, mirá, presidente, gerente general, no sé qué, pero en realidad son pobres personas que se sienten débiles, que se sienten temerosas. Nadie agrede a nadie si no se siente temeroso. O sea, eso es, se los digo para lo tengan bien presente cada vez que vean a alguien que los agrede. Si alguien los agrede es porque les tiene miedo. Y esa es una realidad psicológica total. Entonces, cuando uno ve que una persona te agrede, uno tiende a sentir miedo o uno dice, uy, que mirá qué fuerza que tiene, qué carácter. Nada tiene carácter, nada. O sea, es una persona temerosa. Y por eso se está defendiendo. Se está defendiendo por las dudas, en algunos casos, porque el miedo ya lo tiene insertado adentro. Aunque uno ni siquiera los ataque, reaccionan mal porque ya tienen un temor interno. Un caso muy extremo ya lleva a la paranoia y a situaciones más graves. Pero esto es algo sin llegar a situaciones graves que la vemos en el día a día. Personas que son agresivas. Bueno, esas personas que son agresivas son personas con miedo. María Cecilia Mariani dice, ¿a qué edad se instalan los mecanismos de defensa? ¿Tienen que ver con las creencias que tenemos desde niños? No, los mecanismos de defensa ya son, por definición, algo que se va desarrollando como nuestros instintos, como todos los mecanismos que tenemos. Por ejemplo, ¿cuándo aprendo a sacar la mano si toco algo caliente? Y voy viendo. O sea, la mente va desplegando ciertos programas que ya son por diseño y otros programas que son aprendidos. Mauricio de Lima dice, ¿los mecanismos de defensa en qué se diferencian de las afirmaciones positivas? Los dos nos ayudan a sobrellevar nuestras fallas. No, las afirmaciones positivas son para eliminar las fallas, no son para sobrellevarlas. ¿Está bien? Y tiene que ver con el doble error. O sea, lo que dice Mauricio tiene que ver con la otra parte que todavía no vimos. A ver, ahora sí, vamos a ver los dos errores y a ver si se entiende. El ser humano, o sea, todos nosotros somos seres conscientes capaces de crear cualquier realidad. Ahí ya nos fuimos al otro extremo. ¿Está bien? Eso es lo que somos. Somos seres conscientes que a través de nuestras creencias creamos la realidad. Así fuimos creados, como extensiones de la conciencia creadora universal. Somos conciencias creadoras. Ahora, ¿qué pasó? Por algún error lógico ante una persona que todavía no sabe utilizar su poder, porque siempre que alguien tiene un poder nuevo o un aparato nuevo, un juguete nuevo, no lo sabe usar. Entonces comete errores. Cometimos errores y creímos cosas negativas. Tuvimos miedo, generamos creencias negativas y eso generó realidades negativas. Las realidades negativas nos hicieron sentir débiles.
Y cuando nos sentimos débiles, quisimos volver a sentirnos fuertes, porque no nos gustó nada sentirnos débiles. Entonces ahí aparecieron los mecanismos de defensa. Entonces, ¿se entienden los dos errores donde están? O sea, un ser humano es en el fondo una persona perfecta que se creyó imperfecta y que se disfrazó de perfecta porque sentirse imperfecta le hacía mal. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo la situación es muy, muy enredada? O sea, la analogía sería como un rey, imaginen un rey, el hijo del rey, que es el príncipe, no sé, tiene un golpe en la cabeza y sale a la calle y ya no sabe más que es el príncipe. Y se siente un ¿cómo se dice? Vagabundo. Entonces anda por ahí por la calle pidiendo comida y no sabe que es el príncipe, no se acuerda que es el príncipe. Pero en el fondo de su mente tiene ganas de ser príncipe, algo le dice que es príncipe. Entonces encuentra unos trapos berretas tirados por la calle y se disfraza de príncipe. Y se hace llamar príncipe. Y que no le digan que no es príncipe porque se enoja. Entonces fíjense que en su mente tiene dos locuras, una arriba de otra. Una, la verdad es que es príncipe, pero primero se confundió y ahora cree que no es príncipe. Pero como no le gustó, se disfrazó de príncipe. Entonces es un príncipe falso. O mejor dicho, es un príncipe verdadero que se cree falso disfrazado de príncipe. ¿Se entiende? Es muy loco. Espero la confirmación a ver si se entendieron el doble error de la conciencia humana. Y ahora vamos a profundizar un poco. John Baquiro dice que sí, Alejandro dice que sí, Mauricio de Lima dice que no, que algo, perdón. Otro ejemplo, bueno, ahora vemos otros ejemplos. Matías Belizán dice bastante, María Rosa dice que sí, David Carrizo dice que ni por las tapas. No se entiende. Julián Eduardo dice que sí, Alicia Tocino dice que el ejemplo lo dejó más claro, Julio César dice que se entendió perfecto con sus metáforas nicolaicas, y Jorge Viani dice que sí, Javier Maldonado dice que sí. Bueno, bastante bien, digamos, porque eso no es una idea fácil, así que si más o menos algo se entendió, igual ahora vamos a profundizar. Pero antes leo el comentario de Alejandro. Raquel Díaz dice que no lo entendió, pero bueno, ahora vamos a seguir. Es lógico que no se entiendan porque es una situación muy enredada. Y fíjense que estamos hablando de algo que la psicología tradicional, por lo menos, no trata o no conoce o no enfoca. A ver, Alejandro Telles en su último comentario dice, en mi entorno veía agresión, pero de manera psicológica. Es decir, como que siempre hay personas que están en lucha para demostrar que son más hombres o más rudos. Y de hecho creo que entre este juego de soy más fuerte que tú, pero precisamente ayer cuando hablaba con una chica y un chico notaba que él trataba de reducirme y sentí esa necesidad de responder a sus agresiones. Sin embargo, me aburrí, pero no fue algo racionalizado, simplemente de la nada pensé, esto es ridículo, y me aparté. Me senté y terminé yéndome de la fiesta. Bien, bueno, son buenos ejemplos, buenos casos de personas que se están defendiendo porque tienen miedo y tratan de mostrarse más importantes. Pero ojo, si eso nos afecta es porque estamos iguales. ¿Está bien? Si eso nos afecta es porque también tenemos miedo. Y también nos da ganas de mostrarnos fuertes para ocultar nuestro miedo. O sea, cuando una persona está totalmente perfeccionada y totalmente consciente, esto no causa absolutamente nada, no existe. Es más, cuando una persona está totalmente consciente, estas situaciones las puede manejar con total facilidad. Por ejemplo, una persona totalmente consciente recibe un grito del jefe y se da vuelta y le dice, bueno, ¿cómo no, jefe? Muchas gracias. Y ya está, y se acabó, y no siente nada. A lo sumo puede sentir, uy, pobre, este hombre está con muchos mecanismos de defensa, muy temeroso, paranoico. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Voy a ver cómo lo puedo ayudar a este pobre hombre. Que es totalmente distinto a lo que piensa una persona egoica. Una persona egoica se siente amenazado, se quiere pelear con el jefe, le quiere meter un juicio, le quiere hablar de acoso, me están acosando, le pelea, le lleva la contra. O sea, eso es lo que hace la persona totalmente
mecanizada igual que la otra. Ahora, si la persona está consciente, lo único que hace es mirarlo con cara de bueno, sonreírle, llevarle un café y decir, no se preocupe, jefe, está todo bien, y ya está. Y se acabó. Pero para eso hay que tener nada más un desarrollo de conciencia superior. El desarrollo de conciencia superior hace que todos los problemas que hoy nos aquejan y parecen graves dejen de existir directamente, pasen a ser estupideces monumentales. Hoy no estamos en esa situación y todo nos molesta, alguien que habló por televisión, un discurso, lo que dijo tal, lo que dijo fulano, uy, mirá lo que pasó, lo que dijo el vecino, lo que dijo el portero, todos son problemas. Bueno, desarrollando conciencia, todo eso desaparece del radar, no existe. Bien, Silvina Koch de La Plata dice, ¿cómo tenemos que actuar cuando vemos que el otro modifica demasiado la realidad? Bueno, eso ya es otro problema. Una cosa es arreglar nuestra mente y otra cosa es arreglar la mente de otro. ¿Está bien? Nada, amor, conciencia, comprensión, mucha escucha, mucho diálogo, tomar que esa persona nos tenga confianza, darle confianza a esa persona, tratarla como si fuera perfecta, aunque no lo es. O sea, técnicas que vimos en otras charlas, en otros videos, ya técnicas de influencia. O sea, si queremos ayudar a otra persona, hay un solo camino, y es el amor. No es la crítica, ni mostrarle sus errores, ni refregarle por la cara nada, ni ponerle un chaleco de fuerza. El camino para poder ayudar a otra persona es total sintonía para que la otra persona confíe plenamente en vos y recién ahí te va a poder escuchar algún consejo o llevarla a una terapia o darle un libro o explicarle estos conceptos. Pero solamente te va a escuchar si previamente estableciste una relación hiper positiva con esa persona. Si no, nunca jamás te va a prestar atención. Bien, seguimos ahora con el doble error. A ver si lo aclaramos más y se entiende total. Bien, Rogelio Romero de San Antonio dice, un doble error. Creer que no puedo y después aparentar que puedo. Bueno, pero falta un punto ahí a lo que dice Rogelio de San Antonio, Texas. El primer punto es que puedo, ¿está bien? Yo puedo, pero creo que no puedo y aparento que puedo. Pero en el fondo creo que no puedo, pero la realidad es que sí puedo. ¿Se entiende? Esos son los dos errores. Fíjense que son dos niveles de error nomás y ya se confunde todo. ¿Se entendió eso con ese último comentario? O sea, yo soy alguien que puedo todo, pero creo que no puedo, entonces me siento débil, entonces me pongo encima todos los mecanismos de defensa para aparentar que sí puedo, pero en el fondo sé que no puedo, y más atrás sí puedo, pero eso no estoy enterado, o sea, cada vez más inconsciente. ¿Se entiende? O sea, me muestro como que puedo, pero en el fondo me doy cuenta de que no puedo, y más en el fondo sí puedo. Es re loco eso. Es tremendo. John Bakiro dice, es, pero no lo sabe y tiene que inventarse un cuento para que los demás y él mismo crean que él es. Bueno, es eso. Ahí estamos. Mauricio de Lima dice, si es así, el 99,9% está inconsciente. Sí, no te quepa duda. Estamos todos a mitad camino seguro y algunos mucho menos que mitad camino en nivel de conciencia. María Cecilia Mariani de Córdoba dice, el olvido de sí como seres divinos creadores de nuestra realidad hace que creemos un personaje ficticio que cree tener la verdad, pero desde su ego, tal cual. O sea, somos un yo perfecto, pero como nos creemos que estamos de última, creamos un otro yo, porque el yo perfecto no hace falta crearlo, porque ya está. Creamos un otro yo que es como un disfraz, como un personaje, que es lo que llamamos ego, que se defiende, que tiene los mecanismos de defensa, que se quiere sentir importante, pero en el fondo sabe semiconscientemente que no es importante. ¿Está bien? Pero más atrás está su verdadero ser, que sí es importante. ¿Está bien? Julián Eduardo de Ramallo dice, sí, me pregunto por qué. No sé a qué te referís. ¿Por qué qué? Aclarame ahí la pregunta. Pero bueno, este es el doble error. O sea, fuimos
originados como personas que podemos crear a partir de la mente y del pensamiento, o sea, de las creencias, pero por mal utilizar ese poder, sentimos miedo, creímos cosas negativas, creamos cosas negativas, nos asustamos, nos sentimos chiquitos y sobre eso montamos toda una farsa psicológica para volver a sentirnos más o menos aceptables o bien. Pero la realidad es que hay doble error, ¿está bien? Y si queremos sanarnos perfectamente, hay que eliminar los dos errores. Primero uno y después el otro. Ahora, como decía antes, cuando uno va al psicólogo, porque se le empieza a corregir el primer error, típicamente la psicología tradicional no sigue trabajando para eliminar el primer error, sino para volver a instalarlo. ¿Se entiende? O sea, la psicología tradicional nos lleva a recuperar el bienestar no con 0 error, sino con 2 errores. O sea, menos por menos más. ¿Se entiende? Pero es un más falso, no es un más total completo. O sea, si una persona está en los 2 errores, persona normal, y por algún motivo, como vimos antes, se le empieza a correr el velo de los mecanismos de defensa y empieza a ver la realidad y a ponerse más consciente y a empezar a ver todos sus errores del pasado que estaba ocultando, que en realidad no son errores, porque es el doble error, ¿se entiende? O sea, no hay errores. Pero él cree que sí, y los ocultó con los mecanismos de defensa y que a su vez derivan en distorsiones cognitivas. Ahora, cuando empieza a descubrir ese segundo nivel de errores, empieza a ver que tiene infinitas imperfecciones. Si lo hace muy rápido, como vimos antes, o lo hace mal, puede caer en situaciones de angustia, depresión o ansiedad, va al psicólogo y el psicólogo no le dice, tenés que seguir más a fondo, porque a fondo, al fondo te vas a encontrar vos con vos mismo y vos no tenés ningún problema. Le va a decir, no, pará, volvé para atrás. Volvete a poner la capa de autoestima, de que vos sos imperfecto, pero aceptate así, todo el mundo es imperfecto, entonces no, bueno, esto es imposible, aceptá lo que no es posible, te echaron del trabajo, bueno, aceptá que es un hecho de la realidad y que es difícil y que hay mucha gente en esa situación, y no, pará, me estás poniendo todos los mecanismos de defensa otra vez encima. Bueno, ese es el tratamiento estándar, podríamos decir, normal. Me pongo los mecanismos de defensa encima mediante pastillas o mediante tratamiento psicológico o con ambos, me vuelvo a poner una careta para otra vez sentirme más o menos bien y salir a la calle. Ojo, no digo que esto no sirva, esto a veces es necesario, porque si una persona todavía no está, es más, muchas veces es necesario, si una persona no está preparada todavía para ver la realidad de punta a punta, no la tiene que ver, porque no está preparada. O sea, es como si yo aprendí a nadar, no, pero no estoy preparado para tirarme al océano. Entonces me tiró una piletita pelo pincho y punto. El año que viene a una pileta más grande y así. O sea, tiene que ser gradual porque si no hay muchos riesgos involucrados. Estamos jugando con las energías más poderosas que hay en el universo, es más, las únicas energías que hay, las que crean todo lo que vemos. O sea, no se puede no tener cuidados, ¿está bien? Igual si uno, digamos, cayera en una depresión y se deja morir y pasa lo que quiere, no pasa nada. O sea, el yo básico nunca va a verse afectado. Lo que pasa es que, bueno, ese camino de autodescubrimiento se puede hacer con mucho sufrimiento, mediano sufrimiento o sin sufrimiento. Y lo mejor es hacerlo sin sufrimiento. ¿Para qué? Y para eso hay que medirlo. O sea, ir rápido, pero no más rápido de lo que puedo ir. Bien. Julián Eduardo Ramallo dice, ¿por qué se manifiesta ese mecanismo? Porque es totalmente natural. Una persona que es perfecta, pero por un error genera, o sea, porque tiene poder creativo, pero no sabe utilizar el poder creativo, entonces crea problemas, crea un mundo imperfecto, y después ve ese mundo imperfecto, cree en el mundo imperfecto y entra en un círculo vicioso, y entonces ya se olvida de que es un ser creativo perfecto y cree que es víctima de las circunstancias, y que vive en un mundo peligroso y que vive en un mundo con cataclismos y con terrorismo y con inseguridad, etcétera. Entonces, la persona, por más que
tiene el poder creativo intacto, siente que lo perdió, porque se le fue de las manos, pero no le gusta, entonces quiere sentirse otra vez dueño de la situación. Entonces inventa un personaje que es dueño de la situación, como cualquier jerarca moderno. Por ejemplo, no sé, presidente de un país o presidente de la Argentina o de donde sea, quiere sentirse poderoso y se muestra poderoso. Pero si viniera Jesús en el año 2015 y entrara, le diría, flaco, vos no podés ni siquiera incrementar tu estatura en un codo, como dice la cita que nos mandó Javier. Vos no podés ni incrementar tu estatura en un codo, como diciendo, vos te querés mostrar poderoso, pero no tenés poder en tu estado psicológico actual, no tenés ningún poder, porque no sabes usar tu poder creativo. Si lo volvás a aprender a usar, sí lo tenés el poder, pero hoy como estás así, desde el ego, no tenés nada. Sos nada, sos una víctima. Te estás envejeciendo, te estás arrugando toda, no sabés ni ya qué decir y no podés corregir nada de eso, porque estás desde el ego. Ahora, desde el yo sí lo podrías corregir. Podrías hacer lo que quieras, pero en la situación, con los dos errores cargados, no puedes hacer nada. ¿Está bien? Porque es toda una situación de doble falsedad. John Baquiro de Colombia dice, es muy difícil para algunos encontrarnos consigo mismo. Bueno, eso es lo más difícil que hay en el mundo, no es grave que sea difícil, es difícil, pero se puede hacer. Es más, lo que es difícil y fácil es muy relativo. En realidad las cosas no son ni difíciles ni fáciles, porque en realidad, ¿qué es que una cosa sea difícil? Es ¿qué mide la dificultad de una acción? Lo mide la relación entre su complejidad y la capacidad que uno tiene. Si uno tiene alta capacidad, no hay nada difícil. Y si uno tiene alta disposición y capacidad, o sea, alta motivación para hacer un trabajo y alta capacidad para hacer un trabajo, entonces ese trabajo deja de ser difícil. ¿Está bien? Si algo es muy difícil para nosotros, en realidad lo que tenemos que ver, en realidad lo tendríamos que decir no es que es difícil, sino que no tenemos capacidad, no la desarrollamos, o no nos enfocamos, o no le dedicamos suficiente tiempo, nada más. Federico Palau, de General Villegas, hace una pregunta, pero para no contestar ahora, la leo por si aplica y si no la dejamos. ¿Podrías comentar un poco en qué consiste la charla de los lunes? No, me hace una pregunta off the record. Pregunta sobre las charlas de los lunes, las reuniones que hacemos de coaching. Son reuniones presenciales, le comento a Federico, y acá está una buena parte de la gente que viene, y se transmiten online a veces también, para la gente que no puede venir a Buenos Aires. Pero bueno, eso después lo aclaramos por mensaje privado. Héctor Bandi dice, en definitiva, el miedo es el culpable de todos los errores. Sí, es así. Sí, pero ¿cómo nos sacamos el miedo? El miedo es la duda. ¿Y qué es la duda? La duda es que no estamos seguros de tener ese poder creativo original. ¿Por qué? Porque no lo probamos. Porque no nos animamos a probarlo. ¿Está bien? Matías Belizán dice, ¿existe algún método para eliminar este círculo vicioso? Sí, por supuesto. Gradualmente ir a través de la meditación, la reflexión y afirmaciones, ir eliminando los mecanismos de defensa primero, para ver las cosas tal cual son. Y llegar a ver todos nuestros errores y los problemas del mundo. Pero en algún momento vamos a ver que si seguimos profundizando, en realidad nunca hubo un error de parte nuestra, porque todos los errores que cometimos fueron totalmente inconscientes. O sea, nunca hubo culpa de nada, no puede haber culpa ni nuestra ni de nadie. Y vamos a empezar a ver que todo lo que vimos como problemas en el mundo y en nosotros mismos simplemente fueron el resultado de nuestras propias creencias. O sea, si seguimos profundizando en desarrollo de conciencia, primero empezamos a ver un montón de problemas y decimos, uy, mira todo lo que estaba ocultando, todas las macanas que hice, cuánta gente que perjudiqué, cuánta gente mala que hay en el mundo. Me saco la negación, veo que hay problemas gravísimos, gente que muere de hambre, no lo voy a negar más, y hay pobreza, no lo niego, lo veo todo y sigo. Y en un momento veo, uy, todo esto que estaba negando, en realidad no hacía falta negarlo, porque no existe. Eran creaciones de mis propias creencias. O sea, con mis propias creencias lo creé y con mi propia mente lo oculté, porque me dio miedo.
¿Se entiende? O sea, primero descubro y empiezo a ver un montón de basura. Y si sigo más a fondo, veo que toda esa basura no existe. Acá viene una pregunta de la gente que está acá. No, tiene que ver con eso. Siempre tenés que pasar por el primer error o llegar a descubrir el primer error para poder después llegar al segundo, digamos, más de fondo. No podría ir directamente sobre el error más de fondo, ¿no? A ver, el proceso normal es primero descubrir toda esa capa de mentiras que nos ponemos en la cabeza del ego y ver las cosas tal cual son. Ese es el paso más normal. Ahora, si uno hace una introspección muy rápida y va hasta el fondo y realmente detecta que la ley fundamental es que con nuestras creencias creamos la realidad, entonces automáticamente rompe todo. Porque, o sea, cualquier problema que uno vea, aunque no los haya visto todavía, todos los problemas que hay o todas las macanas que hice en la vida o los problemas que hay en el mundo, no sé si los vi o no los vi todos, pero no importa, porque ya sé que no existen. Si lo vi, no existe, y si no lo vi, no importa porque tampoco existe. Ahora, para eso ya tengo que llegar al primer error. El avance normal es primero ver el segundo error. Uy, yo estaba ocultando todo, me quería mostrar como un capo máximo y no soy nadie, soy un tonto y voy al psicólogo y caigo en depresión y después vuelvo y me recupero un poco y sigo meditando y sigo reflexionando y sigo viendo que igual mandé un montón de macanas y tengo culpa, siento culpa, hice esto, hice lo otro y sigo desarrollando conciencia hasta que en un momento me doy cuenta de que todo eso por lo que me hacía problema no existe. Porque en realidad no hice nada yo. Todo lo que vi, todo lo que viví, todo lo que percibí fueron creencias, fueron el resultado de mis creencias inconscientes, en una película. Es como decir, yo vi una película donde uno mata a otro. ¿Quién es culpable? ¿Los actores? No existe, no, nadie es culpable. Es una película, ¿se entiende? No hay culpabilidad, no hay problema, no hay sangre, no hay nada. Hasta los animales que mueren en las películas al final ponen, en esta película no murió ningún animal, son todos efectos. ¿Está bien? O sea, no murió nadie, es una película. Ahora, al principio, mientras uno cree en la película, uno ve un montón de problemas. Entonces los quiere ocultar, porque cree que la película es verdadera. Y ese ocultamiento son los mecanismos de defensa y las distorsiones cognitivas. Nos ocultan la película. Ahora, cuando uno dice, no, para, voy a ver la película. Sáquenme todas las orejeras y las anteojeras que tengo, quiero ver la película entera. Pásenme la película. Y veo la película y digo, sí, realmente es una película pesadísima, de terror. Y bueno, me la banco, es la verdad, es la verdad. Ahora, si sigo profundizando, avanzo más y veo que hay una pantalla, que no hay nada, como en la película de Jim Carrey. O sea, va por el agua y dice, uy, no, y no hay nada, ¿y qué pasa? Y llega un momento y no hay nada al fondo, y todo mentira, no había nada. Era todo un invento, ¿se entiende? Ezequiel Perona de Villaluro dice que está en un triple error. Dice que tiene el primer error, el segundo error y el tercer error es tener FiberTel. Porque dice que no le anda. Cuando supongo que será porque no podía entrar o algo así. Bueno, igual estamos grabando acá, el cuarto error es que no anda el grabador. Pero bueno, no, creo que sí, que está grabando. Así que hoy estaría en YouTube a la noche. Bien, Silvia, ¿cómo? No, es todo mentira eso. Yo tuve un sueño vinculado a eso, me partió la cabeza, dice Silvia. No sé si quiere tirar la pelotita para contar el sueño o si queda ahí. Pero bueno, se entendió esta historia del doble error porque no es sencillo. ¿Está bien? Recién con la de la película a lo mejor se entiende un poco más. Proyectamos una película llena de problemas, que no existe, pero como nos da miedo porque creemos que sí existe, entonces a esa película le ponemos una capa arriba de mermelada que tapa todo y que nos muestra más o menos como que las cosas están bien y que somos unos genios. Y ahí estamos felices de la vida, en una vida desde el ego, una vida horrible, una vida ocultando todo y que en la definitiva toda la gente se cree muy importante, pero todo termina en un cajón de madera. O sea, una ridiculez total. No, yo soy muy importante, un discurso por televisión, al otro día sale, falleció fulano. Upa, pero ayer decía que iba a cambiar el mundo. Bueno, o sea, es una vida falsa. Ahora, si aceptamos ver la película entera, vemos todos los problemas. Y si aceptamos ir más a fondo, vemos que la película
era una película. O sea que todos esos problemas que aceptamos ver, al final no existen. Es como, eso es un acto de fe. Es como esa persona que dice, uy, mirá, metete por este camino. No, pero es todo tremendo. Y entonces te mandás, y cuando llegás era un tren fantasma. No había nada. Eran todos muñequitos. ¿Está bien? Eso es enfrentar los miedos y ver que del otro lado de los miedos no hay nada. Son falsos. Bien. Bueno, gente, esto es todo. Si pudimos ver lo que es el doble error, esta era la idea. ¿Cuál es el proceso? Sacarnos rápidamente el primer error, que es bastante fácil de ver. Obviamente el 99% de la gente, o sea, más del 90% en el mundo, está en el doble error y ni siquiera está pensando en sacarse el segundo. Y está yendo al psicólogo para que el segundo error no se le vaya a resquebrajar. ¿Se entiende? Fíjense eso. La gran mayoría de la gente que está yendo a terapia está tratando de que el doble error, el segundo error, cuando se le resquebraja un poco y empieza a aparecer el Truman Show, se lo tapen enseguida. Le dicen, no, pará, rellename acá, que se me está resquebrajando la película. Volvémela a armar y inyectame algo y dame 58 pastillas para que yo siga en el doble error. Entonces vuelve al doble error y vuelve a la vida normal, que es en error, en doble error. ¿Está bien? Ahora, si una persona en un momento se da cuenta de esto y lo entiende, bueno, entonces no significa que no siga yendo al psicólogo, porque es necesario procesar la mente y a veces no, casi siempre hace falta ayuda y viene bien la ayuda, pero con otro objetivo, no el objetivo de ir, señor, tápeme todos los problemas y me vuelvo a mi casa. No, quiero ver todo a fondo, pero a fondo y sacarme el primer error y después sacarme el segundo. Que obviamente el segundo error no está dentro del alcance de la psicología tradicional. Por la psicología tradicional, por lo menos, no tiene un enfoque de conciencia universal, religioso o como quiera. Esto no es religioso para nada, pero las religiones por lo menos avanzan hacia esto o tratan de mostrarlo, a veces mal, a veces con cuentitos, a veces con historias totalmente metafóricas o raras que no se entienden o con cuentos épicos, etcétera, pero por lo menos se meten en el tema. ¿Está bien? La ciencia moderna no se mete en el tema. Es más, la ciencia moderna a todos los mecanismos de defensa y a todo lo que surge de ello lo considera como un elemento normal de la naturaleza humana y que hace falta y que si no lo tenemos se desbalancea nuestra mente. Lo cual es cierto, ¿está bien? Pero si logramos soportar ese desbalance, podemos avanzar y en un momento ese desbalance y todo lo que hay atrás desaparece. Bien, bueno, gente, dejamos acá, ¿les parece? ¿Queda alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Quedó claro el doble error? No veo nada. Héctor Bandi dice que sí, que gracias y nos desea una buena reunión. Silvia Seusek viene para la reunión. John Baquiro de Colombia saluda, dice gracias. Héctor Bandi dice que está clarísimo. Federico Palau dice que está todo bien. Raquel Díaz parece que al final sí se pudo entender lo de los dos errores. John Baquiro dice que va a pensar. Julián Eduardo dice que todo bien. Javier Maldonado dice que quedó claro. Matías Belizán, todo perfecto. A seguir reflexionando. Jorge Viani dice que todo bien y manda saludos. Alejandro Telles dice que quedó claro. Tomás de Alicante dice que ya entendimos algo más. Manda saludos. Raquel Díaz confirma que sí, que todo bien. José Luis Garasto de Inglaterra entró, de Bristol, de la playa Bristol de Inglaterra. Manda saludos. Alejandro Vallaro manda gracias y le decimos a Vallaro que no crea más en la conjuntivitis porque no existe y que no hable de la conjuntivitis ni que le dé importancia a la conjuntivitis y que le saque todo respeto a la conjuntivitis.
Matías Belizán dice que el médico sana las heridas y la conciencia universal las cura. Está muy bien. Mauricio de Lima dice que puede colocar un gráfico en el foro. ¿Colocar un gráfico sobre los 2 errores, te referís? Bueno, vamos a ver si lo podemos hacer. Podría ser. Saluda a Martín Sabo de Chaco Resistencia. Alicia Tocino manda saludos y buena cena. María Rosa dice ok. María Cecilia Mariani, gracias, que lo pasen lindo en la cena. Alejandro Vallaro dice ok, que le va a quitar peso a la conjuntivitis. Bueno, chao gente, gracias a todos y nos vemos la próxima.